Pues como decía, bueno, la idea es dar una pequeña sesión del contexto y la evolución del almacenamiento energético. El foco va a estar sobre todo puesto digamos, en España, en el mercado español, que es el que más conocemos y en el que bueno, en el que nos movemos, ¿no? Como Asealen como asociaciones, como otras muchas, es una asociación sin ánimo de lucro de empresas que estamos implicadas en el almacenamiento de energía con todas las tecnologías disponibles y con una orientación clara a la descarbonización del sector eléctrico y de los usos térmicos, ¿no? Nuestra visión del almacenamiento es como una herramienta clara de descarbonización. ¿Vale? Somos 49 empresas de distintos tamaños, como me han dicho que luego os pasarán la presentación. Bueno, pues dejo ahí simplemente la referencia, pero eso tenemos un foco en toda la cadena del sector, especialmente bueno, pues posicionados en la parte de usos de la energía. ¿Y con qué tecnologías? Pues 4 fundamentalmente, que sería el bombeo hidráulico reversible, la generación hidroeléctrica reversible, el almacenamiento térmico, también con distintos materiales o distintas tecnologías, el almacenamiento mediante baterías electroquímicas y esas otras tecnologías un poquito menos conocidas, quizá en un estado de necesidad de desarrollo comercial más amplio, como son el aire comprimido, la liquefacción de fluidos en general, ya sea también aire u otros posibles como el CO2. ¿Cuál es el marco general en el que nos movemos? Bueno, pues el PNIEC, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nos establece ese objetivo, nos establece esa guía, nos establece ese deseo. Depende de quién preguntes, estaríamos más ubicados en una parte o en otra de la cadena. Y lo que recoge este plan es un escenario de incremento de la capacidad de almacenamiento, como bien aparece en esa línea destacada, donde partiríamos de una situación que, bueno, en 2025, pues claramente no corresponde al desarrollo previsto, quedaría totalmente desactualizado, como luego veremos, pero seguimos manteniendo o creyéndonos ese objetivo a 2030 de 19 gigavatios de almacenamiento, partido de unos 6.400 existentes, ¿no? Teniendo también en cuenta que hay otra partida fuera de ese almacenamiento ligada, o de esa línea específica de almacenamiento ligada a la solar termoeléctrica, que añade una capacidad importante. En definitiva, pues 22,5 gigavatios como número gordo, conocido, repetido y entiendo que por todos en la cabeza. Pero la situación de la que partimos no es de cero, como recogemos en ese PNIEC. Tenemos ya en España más de 6 gigavatios de turbinación de bombeo, es decir, de capacidad de generación con esa energía acumulada en balsas, que corresponden a 4,3 gigavatios de consumo, ¿vale? Es decir, lo que es la potencia de bombeo como tal, la potencia para acumular energía, para consumir energía en la red, es bastante menor que la correspondiente a la propia turbinación, ¿vale? Este sistema de bombeo hidroeléctrico, de bombeo hidráulico puro, tiene una capacidad actual de unos 95 gigavatios hora, que se incrementa hasta los aproximadamente 6.000 gigavatios hora si contamos, digamos, todo el sistema hidroeléctrico, ¿no? Si contamos también, digamos, las grandes presas de los sistemas no cerrados, ¿vale? Ya sea el bombeo mixto, bombeo puro o simplemente centrales con grandes embalses. En cuanto al almacenamiento térmico, como veíamos también en la tabla, tenemos más de casi 900 megavatios de potencia acoplada a centrales de solar de concentración que totalizan o contabilizan una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 6,5 gigavatios hora, ¿no? Como vemos en este gráfico típico del verano, pues esta es la potencia total de todo el parque, los aproximadamente 2.100 megavatios existentes, pero hay una parte, estos casi 900, 850, que son capaces de producir y prolongar la producción por la noche, ¿no? Se acumulan durante el día y producen por la noche, llegando, dependiendo de la operación que se realice y de poder contar con un buen recurso, a operar durante las 24 horas del día, ¿no?
Por otra parte, tenemos las baterías de forma genérica. Entonces, de alguna manera, estamos hablando siempre de baterías con químicas basadas en ion litio, del cual detrás del contador sí que podemos decir que ya tenemos una capacidad más o menos significativa, estimada en torno a los 500 megavatios, unos 1000 megavatios hora, el grueso desarrollado por las ayudas dentro del plan de recuperación a las instalaciones de autoconsumo tras del contador, ¿no? Incorporar este tipo de baterías a instalaciones de autoconsumo. Y respecto al aire líquido, que es esa otra tecnología que mencionábamos que está dentro de alcance, aire líquido, aire comprimido, pues no tenemos todavía proyectos en España y la verdad es que no hay perspectivas en el corto plazo de que se desarrolle ningún proyecto de estas características. Pasando a la definición, por tenerlo por todos claros, muy rápido, que es un almacenamiento hidráulico reversible, que es un bombeo, pues bueno, dos embalses básicamente, o dos reservorios, o dos masas de agua a diferente altura, unidas por una galería o unidas por una serie de tuberías, un circuito hidráulico y una casa de máquinas donde se ubican, pues con distintas configuraciones más o menos complejas, las turbinas y los motores, ¿no? Para poder bombear o para poder turbinar y aprovechar a generar esa energía previamente almacenada. Como ejemplo paradigmático, pues muy habitual, muy común en todas las presentaciones, pues tenemos la central de Cortes en la Muela, formada, digamos, por un bombeo puro en este caso, pero que tiene también un aporte mixto porque no es un circuito totalmente cerrado. Este es el embalse de Cortes y el almacenamiento, digamos, de la Muela, ¿no? Que fue ampliado, la última ampliación que se realizó en el 2013, del que os dejo esa referencia, pues por si tenéis curiosidad. Pero tenemos que tener claro que de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de bombeo frente a la generación hidroeléctrica, ¿no? Aquí os pongo dos datos de estos dos embalses. El embalse de Cortes, que es este embalse sobre el río Júcar, pues es un embalse de unos 118 hectómetros cúbicos, que tiene una capacidad energética de 17 gigavatios hora, que la mayor parte del tiempo no es aprovechable porque bueno, pues al final es un embalse de regulación y que se utiliza para maximizar esos flujos del río, tanto de manera energética como para regular el propio caudal, el propio cauce del río. Y en cambio tenemos la balsa de la Muela, el bombeo de la Muela, que estaría compuesto por esta balsa, que son 20 hectómetros cúbicos, comparados con los 118 del embalse principal, pero que tiene una capacidad energética que alcanza más de 20 gigavatios hora, debido fundamentalmente pues, a la gran cota, a la gran altitud, ¿no? Más de 600 metros frente a los poco más de 60, 70 metros que tiene este otro embalse, ¿no? Es importante entender también que esto es un circuito cerrado, como vemos aquí. Aquí no hay, o sea, un embalse hidroeléctrico, digamos, tampoco tiene un uso consultivo en el sentido de que esa energía se evapore o se transforme en otra cosa, pero una vez que se turbina no puedes volver a turbinar. En este esquema del bombeo cerrado, del ciclo cerrado, se puede estar bombeando una y otra vez la misma cantidad de agua con unas mínimas pérdidas por evaporación o por filtraciones que son prácticamente despreciables. Si pasamos al almacenamiento térmico, tenemos pues, el concepto que ya hemos mencionado de central termosolar con distintas tecnologías, solar de concentración, ya sea de torre, como aparece en este esquema, o ya sea con cilindro parabólico, Fresnel, que se acumula en unos tanques o en unos elementos, en este caso, digamos, los más comunes son los tanques de sales calientes, pero no es la única tecnología, y a partir de ahí se produce vapor que se puede turbinar. Bueno, pues la idea es que esta tecnología también se acople a lo que llaman en esta representación de la empresa Cosen, pues de los valles eléctricos o directamente energía que debiera ser vertida, utilizar calentadores eléctricos, que también hay distintas tecnologías y distintas tipologías, para almacenar esa energía eléctrica en forma de calor y bien poderla servir a través de este intercambiador de calor, este productor, este generador de vapor para producción eléctrica o bien incluso utilizarlo, como luego veremos,
para almacenamiento térmico de usos térmicos, ¿no? Aquí simplemente unos pequeños diseños, esquemas de haces tubulares, de resistencias eléctricas para calentar sales fundidas. No tenemos que olvidar tampoco esa tecnología totalmente conocida, pues calderas eléctricas para calentar agua o para producir vapor, que perfectamente con ese vapor se puede acumular, luego utilizar como fluido de transferencia. Y otras tecnologías un poquito más novedosas como calentadores eléctricos basados en inducción, ¿no? O sea, conseguir separar esa parte resistiva, ese elemento que se calienta y que está en contacto con el fluido que queremos calentar, pues utilizar en lugar de esa tecnología de la red, o esa característica física de la resistividad, cambiarla por la inducción, ¿no? Pudiendo conseguir alcanzar temperaturas mayores al separar o al, digamos, evitar que el fluido a las altas temperaturas esté en contacto con las partes más críticas de los elementos calentadores, ¿vale? Con esta tecnología, pues como vemos, también se puede alcanzar más de 1000 grados centígrados y se pueden alcanzar potencias muy elevadas, pues como vemos aquí, de hasta más de 100 megavatios, ¿no? O sea, la tecnología está lista, está conocida y no nos queda más que conseguir ir avanzando en su implantación. Respecto al almacenamiento térmico, también también existe tecnología basada, en lugar de en resistencias o en calderas o en elementos, digamos, inductivos, utilizar el concepto de bombas de calor de alta eficiencia. Básicamente serían turbocompresores similares a los de, digamos, la industria aeronáutica o incluso la industria, digamos, de turbinas de gas, para funcionar como bomba de calor, ¿no? Es decir, utilizamos un motor que comprime el aire, aprovecha ese COP de la bomba de calor para conseguir más calor del que consumes utilizando solo electricidad, con un COP de 1,2, 1,4, y posteriormente esa energía que has almacenado en este caso, la tecnología de Malta, que utiliza 2 pares de tanques, un par caliente y otro par frío, para aumentar la diferencia de temperatura entre el foco caliente y el foco frío, pues se retorna utilizando otro expansor, otra bomba de calor, que con una eficiencia ya pues, es cercana a un ciclo Brayton habitual, pues en torno al 50%, pues es donde consigue rendimientos pues, eléctricos equivalentes de entre el 50 y el 60%. Rendimientos mucho menores a los de la tecnología de bombeo y mucho menores a los de las baterías, como luego veremos, pero que permiten un almacenamiento de larga duración y la ventaja de poder ubicarse prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Por su pequeña huella para gran potencia, para gran densidad energética y la no necesidad de una geografía o una orografía específica como puede tener el almacenamiento por bombeo. Como os comentaba aquí, tenéis un ejemplo de otra tecnología basada en lugar de sales, como serían estos 2 grandes tanques, pues una tecnología basada en un tipo de hormigón, donde estos elementos que son por aquí son una especie de tubitos que van cosiendo todo ese conglomerado y acumulan el calor a través de ellos, ¿no? Tecnologías sencillas, modulares, que puedes escalar sin problema. Este elemento, por aquí, son como unos 2 megavatios térmicos, es el tamaño estándar y se puede alcanzar pues, bueno, hasta 400 grados de temperatura, con lo cual encaja muy bien en conceptos orientados pues, a esas centrales termosolares o, por ejemplo, a calor industrial, ¿no? Este sería el ejemplo de los grandes tanques de almacenamiento de las centrales termosolares. Recordad que aquí estaríamos hablando pues, de unos tanques, por ejemplo, de entre 6, 7, 8 horas por 50 megavatios, pues son 400 megavatios hora eléctricos, que son pues, prácticamente 1.200, 1.300 megavatios hora térmicos, ¿no? Comparado con esta escala de 2 megavatios, ¿no? Pasando a las baterías de litio, pues no podemos perder de vista que lo que es una batería, pues ya lo sabemos desde hace muchos años, año 1991, primeros diseños, primeras entregas comerciales de lo que era una batería de litio y luego, pues bueno, su evolución en el tiempo, en tamaños, en mejoras, en componentes, en distintos formatos de pacado, no solamente cilíndricas, sino también este formato pouch o formatos incluso
digamos, en prismáticos, ¿no? En resumen, una batería electroquímica son 3 láminas, ¿no? Un ánodo, un separador y un cátodo que se enrollan, en este caso, de forma circular hasta hacer una pila de diferentes tamaños, y las pilas pues se van acoplando. Si este envasado, este encapsulado lo hacemos en una forma prismática, pues tendríamos, en una forma rectangular prismática, tendríamos este esquema. Y tenemos también pues este otro, que sería el tercero, el pouch, que no es tan rígido como la carcasa de un prismático, pero que permite también su empaquetamiento sin ningún problema. En definitiva, pues tenemos estas distintas variedades que lo que hacemos es, como su propio nombre indica, pues apilarlos, ¿no? Agruparlos en baterías, uno tras de otro, partiendo de la célula hasta llegar a completar un pack de baterías, que en los packs conseguimos unir en racks más o menos grandes. Aquí, por ejemplo, aparecería pues un armario, un rack orientado a una instalación de autoconsumo comercial industrial, alcanzando ya el rango de varias decenas de kilovatios hora, incluso centenares de kilovatios hora, a contenedores, pensando ya en un almacenamiento de gran capacidad, llegando a multimegavatio, que igualmente se pueden seguir apilando, aunque no sean físicamente, pero sí eléctricamente, en grandes parques que pueden alcanzar los cientos de megavatios hora y los gigavatios hora de capacidad energética. Otros ejemplos, no podemos perder de vista, pues también las distintas aplicaciones, diseños un poquito más atractivos o más cuidados, orientados al uso detrás del contador, al uso doméstico, al uso, digamos, a la vista, ¿no? Un poquito más cercanos, con distintos esquemas modulares de montaje mucho más sencillo, pero que también pueden alcanzar tamaños interesantes, ¿no? Estas serían para aplicaciones, como digo, comercial e industrial, que puedan alcanzar la centena de kilovatios hora, e incluso aplicaciones hibridadas con vehículos eléctricos, ¿no? Para poder tener esos puntos de alta potencia, si quisieras, pues bueno, pues combinarlo y no tener una dependencia de bajas cargas, cargas lentas o únicamente cargas lentas, tanto en casa como en aplicaciones, digamos, de recarga pública, como luego también veremos. La evolución en España, ¿no? Del almacenamiento. Aquí presento un gráfico de lo que Red Eléctrica llama el índice de llenado semanal, ¿vale? Aquí se muestra la evolución de los últimos 8 o 9 años de la energía que es capaz de almacenar todo el sistema hidroeléctrico. ¿Vale? Al final, esto serían las grandes cuencas, los grandes embalses, bueno, pues todos aquellos que tienen usos energéticos, que no son la mayoría, ni mucho menos. Pues esta es la evolución que, como vemos, pues bueno, pues unos años hay mucho, como este, que estamos en máximos históricos, ¿no? 2024 ha sido un año muy húmedo y que además venimos de un 2023 que empezó a llover, con lo cual hemos generado mucho y tenemos mucha agua. Y otros años, pues más secos, ¿no? Donde estamos pues en el rango de los 6 teravatios hora en lugar de los 14 teravatios hora o la producción actual, digamos, la energía actual que tenemos ahora mismo en torno a los 9 teravatios hora. Lo más significativo de este gráfico es entender que todos los años, al final, aparte de la propia producción que tiene ese sistema hidroeléctrico, lo que permite es que en primavera, en torno a la semana 18, 19, 20, 21, se alcanza un máximo, que bueno, lo hemos visto muy claramente esta primavera, pero que se produce siempre igual, el deshielo, buenas temperaturas, hay una menor necesidad de electricidad, una menor demanda, más recurso solar, más recurso eólico, se acumula en esta primavera y se distribuye a lo largo de todo el verano hasta el final hasta el principio del otoño, hasta que comienza de nuevo el año hidrológico en octubre, noviembre, y vuelve a retomarse. Lo que podemos ver es que este gran sistema, pues, traslada entre 3 y 6 teravatios hora todos los años y es un auténtico almacenamiento estacional de energía con una capacidad aproximada de unos 10, 12 gigavatios de potencia, según pues, la ubicación de cada cuenca, el llenado propio de cada embalse. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho este almacenamiento, que es el único que tenemos a gran escala desarrollado en España? Pues la evolución, como digo, viendo su comportamiento en los últimos años, lo que tenemos es, que, como os decía antes, ¿no? Pues una generación hidroeléctrica que este año pues va a pintar
No va a ser máximo maximorum, pero bueno, pues un año de mucha generación hidroeléctrica. Tenemos 2014-2016 con mucha más generación hidroeléctrica. Tenemos, lo que sí que estamos es en máximos de energía turbinada y en máximos de energía consumida, a pesar de que noviembre y diciembre han sido años, sobre todo por pues, todos los que estén un poco al día del sector. Tenemos aproximadamente entre un 20 y un 30% menos de generación eólica este mes de noviembre y diciembre que el año pasado, y esto ha penalizado mucho, ¿no? O sea, hasta octubre aproximadamente aquí lo que teníamos son cifras por encima de los 9 gigavatios, 9.000 gigavatios hora de energía consumida y cerca de los 6.000, de los 6 teravatios hora de energía turbinada, ¿vale? En el año, en los últimos, digamos, en el año acumulado. Lo que vemos en definitiva respecto a los años anteriores es que desde el año 2021, fundamentalmente 2022, se ha empezado a usar mucho más las instalaciones de bombeo, ¿no? Las instalaciones de almacenamiento. Vemos cómo estos ciclos que estaban muy marcados por la generación en invierno, fundamentalmente con la presencia de más agua y más viento, y en verano se bajaban y en invierno volvían a producir, vemos que a partir de este año 2021-2022 esta serie se rompe y también se empieza a generar y a consumir en primavera y en verano, ¿vale? Es decir, los sistemas de almacenamiento que estaban infrautilizados en la última década, pues a partir del año 21-22 han empezado de nuevo a volver a usarse. Aquí lo vemos también de forma más simplificada, teniendo también en cuenta, bueno, pues las horas equivalentes de producción, ¿no? Es decir, la energía dividida entre la potencia instalada, y vemos cómo pues eso, el consumo y la generación en estos últimos años se ha disparado. Mucho del 2022 a 2023, un poquito menos del 2023 a 2024, pero bueno, el año que viene pues probablemente veremos cómo los meses de verano vuelven a incrementarse, porque este año todavía no ha habido una gran necesidad, un gran uso de las instalaciones de almacenamiento. Todavía el hueco térmico existente era suficiente, pero veremos cómo el año que viene, sobre todo si viene con un poquito más de viento, pues esas instalaciones de almacenamiento seguirán incrementando su uso. ¿Qué consecuencias ha tenido también el uso de estas instalaciones de almacenamiento junto, por supuesto, pues con toda la generación renovable, ¿no? Que es el corazón, es la base de todo el desarrollo? Pues una reducción radical en la intensidad de emisiones de CO2, ¿no? Desde el máximo del año 2022, que también hay que tener en cuenta que es un máximo marcado pues, por las circunstancias de Francia, con una baja generación atómica, con la excepción ibérica, con lo cual precios bajos, alta exportación desde España por menores precios que en Francia, una alta generación. Vemos cómo ha ido descendiendo en esta línea amarilla, naranja, lo que tenemos son las emisiones acumuladas en millones de toneladas. Vemos cómo se ha descendido desde aproximadamente, esto es a nivel peninsular, ¿vale? No es a nivel nacional, desde unos 38 millones de toneladas hasta los aproximadamente 18, 19 millones de toneladas en 12 meses, como digo, el sumatorio móvil que tenemos actualmente. En la línea azul lo que vemos es la intensidad mes a mes, y vemos cómo hemos tenido, pues sobre todo esta primavera, unas intensidades muy bajas, por debajo de los 60 kilos, 57, 64, y vemos cómo, pues eso, noviembre especialmente y diciembre pues estará en un rango parecido, se ha vuelto a disparar, no tanto como en el año 23, pero en valores otra vez muy relevantes, como digo, en este caso derivado de la menor producción eólica. Pero vemos cómo todo coincide y estas bajas emisiones también vienen soportadas por la presencia de ese almacenamiento que permite integrar mucho más renovable y permite aprovechar parte de esos excesos. En el acumulado del año, la pinta que tiene es que vamos a terminar entre los 78 y los 80 kilos de CO2 por megavatio hora, y lo relevante de estas cifras son, bueno, estos 18 gramos de CO2 equivalente por megajulio, que es aproximadamente 65 kilos de CO2 equivalentes, que este valor es importante porque se considera un sistema bajo en carbono a partir de esta cifra, ¿no? Y estos 12 millones están marcados también porque este es el objetivo del PNIEC, ¿vale? El PNIEC en 2030, su objetivo es que el sistema eléctrico emita aproximadamente 12 millones de toneladas de CO2. Es decir, que estamos bien cerquita de este objetivo, con un poquito más de renovable y un poquito más de almacenamiento, prácticamente estamos
en condiciones de cumplir ese objetivo pues en 2025-2026 a más tardar. ¿Qué nos espera a futuro para el almacenamiento? Bueno, pues fundamentalmente todo lo derivado o todo lo que va a impulsar el PERTE-ERA, el PERTE de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno, basado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que se basa en los fondos Next Generation. Tenemos ayudas a almacenamiento hibridado por 150 millones de euros adjudicadas, que traerán unos 900 megavatios y 1.900 megavatios hora, como digo, hibridadas fundamentalmente con fotovoltaica, también algunas eólicas. También en las líneas de ayudas a generación a las islas renovables, a la generación renovable en las islas, en el que la cantidad es mucho menor, pero bueno, entendemos que podrán ser un primer impulso a esas nuevas instalaciones de generación o incluir almacenamiento en generación existentes estrictamente en las islas. Y la orden también, las distintas ayudas que ha habido para standalone, bombeo y térmico, que para el caso de standalone han sido resueltas, digamos, con la resolución definitiva recientemente, donde se recoge pues, un impulso a 690 megavatios, en este caso con 4 horas de duración, que sean 2.820 megavatios hora, que aquí pues, el gran riesgo está en el corto plazo que ha quedado o que está quedando para su desarrollo, pues donde tienen que estar terminadas y puestas en marcha en abril del 2026. También tenemos esas otras líneas que se veían de bombeo y de almacenamiento térmico. La línea de bombeo ha sido de 100 millones y ha sido asignada a estos 4 proyectos, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí aproximadamente 1.100 megavatios y, gracias al proyecto de Alcántara, un gran almacenamiento de sumando, digamos, más de 20 gigavatios hora, ya que este proyecto de Alcántara es un bombeo mixto, es en el mismo río Tajo, unir 2 embalses, uno que es cola del otro. Y el proyecto también de Coebre, pero que este proyecto ha recibido una cantidad muy pequeñita para el tamaño que tiene el proyecto y entendemos que no saldrá adelante y no tomará la ayuda. Pero estos proyectos cuya fecha es 2030, pues esperamos que tomen la decisión de iniciar la construcción y que empiecen a correr porque pues 5 años, 6 años para construir proyectos de estas características tiene que salir todo bien para poder cumplir esos plazos por la complejidad de las obras. Y de la última línea, finalmente el térmico, se han adjudicado solamente 6,5 millones de euros de los 30 que tenía la línea, pero bueno, van a traer 88 megavatios y 591 megavatios hora, que aquí el concepto es distinto. Todos los sistemas de almacenamiento anteriores, digamos, devuelven energía eléctrica al sistema. En este caso, este almacenamiento térmico está integrado en procesos industriales, con lo cual es nueva demanda de generación térmica que sustituye directamente combustibles fósiles y lo que hace es integrar combustibles fósiles, en algunos casos biomasa, porque gran parte de esta potencia ha sido asignada a redes de calor, o tanques de inercia de redes de calor que van a poder también utilizar pues, energía eléctrica para calentar esos servicios de climatización. Y como digo, también hay varios proyectos para dotar de calor a la industria, ya hablando de temperaturas de 200-300 grados, no como las redes de calor que estaríamos hablando siempre por debajo de temperaturas de 80 grados. Y aquí un ejemplo de el proyecto de Salto de Chira, la isla de Gran Canaria, que está en construcción por parte de Red Eléctrica y que bueno, pues esperamos que sean capaces de entre los años 2026, 2027, 2028 más tardar ponerlo en marcha. Es un proyecto complejo, los embalses ya existen, pero bueno, pues hay que hacer toda la construcción, toda la obra civil de la conexión de las galerías y las cavernas y además una desaladora para asegurar el suministro de agua al sistema y aprovechar también para dotar de agua a los regadíos o arranques que hay en la zona. Volviendo al PNIE, que a esos 22,5 gigavatios, lo que nos queda es que se segregan en 2 conceptos claros, 12,5 gigavatios de almacenamiento diario o semanal y 10 gigavatios de almacenamiento estacional. El desglose de esos gigavatios diarios, estaríamos hablando de 1,6 gigavatios de almacenamiento detrás del contador con una capacidad de unas 2 horas. Hemos dicho que ya estarían el objetivo de entre 400 y 500 megavatios conseguido, con lo cual nos quedaría 2030 1,2 gigavatios más. Para CSP se incrementaría hasta 3,3 gigavatios, contando que tenemos ya 800, 900, pues son aproximadamente 2,5 gigavatios nuevos adicionales de almacenamiento que debería ser superior conceptualmente a las 6 horas.
Las ayudas que hemos hablado de standalone y de almacenamiento híbrido, con lo cual para conseguir estos 2,5 quedaría un objetivo adicional a todo esto que hemos hablado, a desarrollar en los próximos años, de unos 6 gigavatios que podrá estar en este rango entre las 2, 6, quizá hasta 8 horas, dependiendo también de qué ocurra con la CSP, si finalmente se impulsa o no se impulsa. Y en almacenamiento estacional, pues lo que tenemos son ya 6 gigavatios de bombeo. Tenemos también ya en el plan de recuperación 1,1 gigavatios adicionales, con lo cual nos quedarían en los objetivos del PNIEC 2,9 gigavatios nuevos de bombeo y otros de más de 8 horas de duración. No tienen por qué ser bombeos, existen otras tecnologías que podrían también competir, que necesitan algún tipo de impulso o de apoyo porque las tecnologías de larga duración pues requieren de más necesidad que el almacenamiento de corta duración. Aquí habrá que ver el mercado de capacidad, qué impacto tiene y algunos otros instrumentos que luego veremos. En resumen, el objetivo pues estaría en incrementar hasta los 50 gigavatios hora este almacenamiento diario estacional y diario y semanal, y el estacional incrementarlo hasta los 150 gigavatios hora desde los aproximadamente 95-100 gigavatios que os decía antes que ya teníamos. ¿Cómo pretende el Ministerio, cómo pretende el Gobierno llegar a este objetivo? Pues con estos 4 pilares, ¿vale? Por una parte, la adecuación de la regulación para permitir el acceso a todos los mercados y servicios. Esto, en principio, ya estaría hecho, ¿vale? El grueso, el almacenamiento en sus distintas versiones, ya sea detrás del contador como demanda, como standalone hibridado, ya puede participar en todos los servicios de ajuste, todos los que están operativos, y la idea es que en aquellos que todavía quedan algunos matices se termine de incorporar con la actualización de los nuevos procedimientos, como por ejemplo el nuevo control de tensión que termina hoy la consulta pública en la CNMC. Se pretende impulsar también el almacenamiento a través de las subastas de energías renovables, que las nuevas subastas públicas lleven un requisito, una necesidad, un incentivo para que exista el almacenamiento, y a través de los mercados de capacidad, recurrentemente mencionados, y de los nuevos mecanismos de flexibilidad que ha introducido la reforma del mercado de la Unión Europea, la reforma del mercado interior de la electricidad en mayo de este año. ¿Qué es el mercado de capacidad, por entenderlo? Pues el mercado de capacidad al final es un análisis de cobertura que se hace, un análisis nacional o el análisis europeo, donde se identifican lo que se conoce como los problemas de cobertura de un sistema, ¿no? Es decir, la falta de capacidad firme, la falta de escasez en la generación o la falta de escasez para cubrir las necesidades de la demanda. Estos análisis o estos estudios, aquí donde pongo varios casos, cualquiera que tengáis, tenéis el nacional del 2022 de octubre del año 23, está ya también la versión del año 2023 del análisis europeo, del European Resource Adequacy Assessment. Lo que hace es analizar distintos escenarios con distintas hipótesis, con distintos meteorológicos, y aquí, como podéis ver, están pues en este primer año 2027, y distintas capacidades, que en este caso distintas potencias de ciclos combinados, 14 gigavatios, 13 hasta 24. En otros escenarios pues tenemos 2027, 15, 16, 24, y en este otro pues 2030, 18, 20, 23. Lo más relevante de estos escenarios es que si consideramos que en España, como bien pone el PNIEC, vamos a tener más de 25 gigavatios instalados, en 2030, en todos los escenarios que se analizan con más de 24 gigavatios de ciclos combinados, el LOLE, que es la pérdida de carga esperada y esta es la energía no servida, es cero, ¿no? Es decir, no tenemos prácticamente no tenemos un problema de cobertura, no tenemos un problema. El problema surge a partir de estas cantidades, o estos 13, 14 gigas, 15 gigas, que es lo que se considera por los análisis europeos, que es la cantidad de ciclos combinados que son económicamente viables por las horas de funcionamiento que les deja todo el mix del sistema, toda la renovable existente, funcionar y operar. Y aquí es donde aparecen ya estos LOLES de 3, 4, 2, ¿vale? Que son los que pueden justificar la necesidad de este mercado de capacidad. Según un reciente cálculo de la CNMC, pues lo que se estima es que el LOLE de la tecnología, digamos, entrante, estaríamos hablando que sería la prolongación de la vida de los ciclos combinados, que estaría aproximadamente en 1,5 horas, ¿vale? Con lo cual, pues todo lo que esté por encima de ese valor, previsiblemente, pues podrá ser considerado necesidad de un mercado de capacidad. Este es un poco el motivo por el que se espera el Ministerio lo ha dicho que va a lanzar un mercado de capacidad lo antes posible.
Por parte de la flexibilidad no fósil, como digo, esta es la propuesta del reglamento que actualizó, ¿no? Que mejoró el mercado de electricidad de la Unión. Y aquí lo que trae este reglamento son varios artículos, pero bueno, estos tres son los más relevantes respecto a esta flexibilidad no fósil. El 19 sexies, que habla de que hay que hacer una evaluación de las necesidades de flexibilidad y que se hará con una periodicidad estacional diaria y horaria. El 19 septies habla de que hay que establecer un objetivo nacional indicativo para esta flexibilidad y que además los Estados miembros podrán determinar objetivos nacionales indicativos provisionales hasta que se adopte el informe. Este informe se refiere a una metodología que está desarrollando actualmente la Unión Europea a través de ENSOI, que sería el equivalente a red eléctrica a nivel europeo, y por ACER, la Agencia de Cooperadores de Cooperación de los Reguladores Europeos, que sería el equivalente a la CNMC, para analizar las necesidades de flexibilidad no fósil. Estos objetivos nacionales tienen que estar incluidos en el PNIEC y, como bien dice aquí, se pueden establecer unos objetivos nacionales indicativos. Entonces, nuestra visión de esto es que esos objetivos que os he enseñado antes, los diarios semanales y estacionales, se pueden considerar ya como objetivos nacionales indicativos provisionales, porque no está la metodología ni el análisis hecho de detalle para España, pero ya se pueden considerar como un objetivo de flexibilidad no fósil para España. Que esto, relacionando con el artículo 18, lo que quiere decir es que para conseguir esos objetivos, además de ese mercado de capacidad, que como vemos, pues anda un poquito justito en cuanto a necesidad de nueva capacidad, lo que sí que se puede es establecer un sistema de apoyo a la flexibilidad no fósil mediante pagos por capacidad o, alternativamente, en aquellos países que tengan mecanismos de capacidad, pueden adaptar los mecanismos de capacidad para el desarrollo de esta flexibilidad no fósil, ¿vale? Que esperamos que sea pues, el camino que realmente sirva para impulsar ese almacenamiento de forma masiva, más allá del complemento que pueda tener pues también las subastas, ¿no? ¿Qué es esta flexibilidad, por entenderlo? Pues no está todavía del todo claro porque, como decía, la metodología se está desarrollando, pero de alguna manera el primer concepto claro de flexibilidad es la gestión de rampas, ¿no? El sistema tiene que tener una capacidad de dominar las rampas de entrada y salida de toda la curva fotovoltaica y de posibles desvíos que haya sobre la previsión de generación, pero también la flexibilidad es cómo lidiar con la escasez, ¿no? Todos entiendo que hemos oído hablar de la semana pasada, el Dunkelflaute, la escasez que ha habido en Alemania, también la ha habido en España, pero sin llegar a saturar la capacidad de generación que tenemos gracias a la flota de hidráulica y de ciclos combinados. Y aquí probablemente la gran duda será qué más cosas hay, aparte de estos dos conceptos en la flexibilidad, que se considera como flexibilidad no fósil y cuáles son los objetivos, ¿no? Se va a establecer también un objetivo de curtailment, de vertidos, de excesos de generación renovables no integrales, ¿vale? Y eso, pues bueno, tendremos que seguir haciendo ese seguimiento a la metodología y ver cómo puede tener impacto para esos objetivos que pueda tener España. Hemos comentado también esa intención del Ministerio de fomentar mediante subastas de generación renovable, que podríamos tener, bueno, la modificación del RER y el ajuste al régimen económico, del régimen específico, que se han hecho varias consultas también este año para modificarlas por parte del Ministerio, cada uno con sus pros y sus contras, pero bueno, lo que podemos ver de ese cuadro, de esos 4 pilares que nos ha puesto el Ministerio, es que parece que no cuentan con el RECORI, que lo que cuentan es con el 960, con el RER, que tiene, pues, bueno, sus puntos buenos y sus puntos malos, dependiendo de qué tipo de almacenamiento quieran desarrollar y de cómo lo pretendan impulsar, teniendo también, pues, algunas dudas de cómo puede encajar un CFD con permitir cargar de la red o no, ¿vale? Esto, pues, tendremos que estar atentos a ver cómo evoluciona. Y no podemos tampoco perder de vista el almacenamiento detrás del contador, tanto en instalaciones comerciales e industriales como domésticas, como antes os poníamos. Esta es una línea que pediremos explícitamente pues, a través de fondos FEDER o a través de nuevos desarrollos que se siga impulsando, que si bien el autoconsumo todos somos conscientes que es súper competitivo para generación in situ, hay que darle un impulso adicional al almacenamiento para llevar esa generación fotovoltaica a los momentos donde más falta hacen, que es en la punta de la noche.
ligados a centros de recarga, vehículos eléctricos. Para dotar de alta potencia en gran parte de la red va a ser necesaria su integración con baterías, porque si no, pues la red de distribución en muchas zonas no va a tener la capacidad ni va a tener sentido económico ampliar una red de distribución para uso escaso, para uso 30, 40, 50 días de alta demanda. Y lo mismo con esas obligaciones que hay en los puertos de electrificación de buques, los OPS que se llaman, que también no los perdamos de vista. Hay que llevar altas potencias para demandas puntuales, no continuas, con lo cual la mejor alternativa probablemente sea hibridarlo con sistemas de almacenamiento. Y esto es lo que os quería contar.